Bueno, como decía, nos adentramos en la segunda semana de esta serie que hemos titulado Más que sexo. Y en general he recibido bastante buenos comentarios sobre la primera charla que tuvimos la semana pasada. Aparentemente una minoría del sector más juvenil estaba desilusionada porque no fuimos a lo que ellos entienden que son los aspectos mecánicos o biológicos de la sexualidad y estaban esperando como esa parte más morbosa. Bueno, a grandes rasgos, en estas primeras charlas no vamos a entrar mucho ahí, porque descartando enfermedades o desórdenes físicos o emocionales que han de ser tratados por especialistas, la práctica mecánica del sexo convendremos que no es complicada. De hecho, la gente es introducida en este tema cada vez más joven y hoy en día, incluso en el colegio, en las etapas finales de la primaria, ya se enseña todo a nivel biológico. Así que, bueno. Lo que sí vamos a tratar aquí en estas semanas es el componente espiritual y el marco que Dios ha diseñado para la práctica del sexo seguro. Porque Dios le da un valor altísimo a las relaciones sexuales. Creo que no sería difícil demostrar, habría que hacer religión comparada, pero creo que no sería difícil demostrar que la cosmovisión cristiana valora el sexo de forma muy superior a cualquier otra filosofía o credo. Y hemos de ser conscientes que Dios valora tanto el sexo que le ha dado la importancia fundamental de ser el instrumento para llevar a cabo el plan de Dios de multiplicarnos y llenar la tierra, es decir, de ser el vehículo por el cual nacen las personas. Pero Dios tenía además otros propósitos en mente y es sobre lo que creo que vamos a enfocarnos en este sermón. La sexualidad es una idea divina, pero a lo largo y ancho de la Biblia observamos una afirmación que se enfatiza y se repite hasta la saciedad, y es que el sexo está diseñado por Dios para ser desarrollado en una relación de compromiso hasta que la muerte nos separe, llamada matrimonio. Y las Sagradas Escrituras declaran repetidamente, una y otra vez, que tener sexo fuera de ese contexto es algo que es incorrecto y algo con lo que Dios está claramente en contra. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede existir algo que Dios haya creado, que valore tanto, que celebre que se produzca y que al mismo tiempo quiera restringirlo de esa forma? ¿Qué diferencia hay entre disfrutar el sexo dentro del matrimonio y practicarlo fuera de ese contexto? Es una pregunta que hoy en día mucha gente en esta ciudad se hace. Esa es una pregunta que los seguidores de Jesús tienen que responder. ¿Por qué los seguidores de Jesús, los discípulos de Cristo, los cristianos, decimos que a Dios le importa cómo y con quién los seres humanos tienen relaciones sexuales? De hecho, la gran mayoría de personas de esta ciudad y de este país, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, no tienen ningún problema con que alguien que no esté casado pueda mantener relaciones sexuales con una pareja. Voy a añadir, si me permitís, que al menos sea adulta y consienta voluntariamente a ello. No tiene problema esta sociedad con esas cosas. Consideran que no solo es algo muy normal hacer, sino que es algo para obtener la realización personal. Así que esta pregunta adquiere mucha importancia. ¿Por qué en la Biblia vemos que Dios quiere que reservemos las relaciones sexuales para el contexto del matrimonio? Y la respuesta a esta pregunta creo que se encuentra primero descubriendo por qué Dios inventó el matrimonio y el sexo. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para el sexo y el matrimonio? Y esto es lo que espero, presumiblemente, que podamos ver juntos en el sermón de hoy. Y empezaremos con un pasaje fundacional que está en el primer libro de la Biblia, el Génesis, y se encuentra en el capítulo 2 del Génesis. Podéis abrir vuestras Biblias, capítulo 2 de Génesis, versículos 18 al 25, si no, lo vais a tener ahí en la pantalla. Y dice así la palabra del Señor. Luego dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada.
Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre le puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. No es mi intención hoy intentar explicar la teología que hay aquí detrás. Es decir, hay algunos eruditos que creen que esto es una alegoría, otros que creen que esto es real. Ahí no vamos a entrar. Lo que está claro es que Dios permite que este texto esté en la Biblia para explicarnos una serie de cuestiones, que es lo que yo quiero recalcar esta mañana. Vamos a intentar descubrir qué tiene que decirnos este pasaje sobre el propósito de Dios en las relaciones sexuales. Y creo que existen 6 razones por las que Dios quiere que las relaciones sexuales se produzcan dentro del contexto del matrimonio, entendiendo el matrimonio como una relación de compromiso entre un hombre y una mujer para toda la vida. 4 de las razones las extraeremos de este pasaje que acabamos de leer. La 5ª emana de una observación general que vemos en todas las Sagradas Escrituras, y la última de otro texto que incluiré y que leeremos al final. Así que la primera de estas razones es la siguiente. El marco del matrimonio es fundamental para el desarrollo de las relaciones sexuales, porque el compromiso de por vida asegura que se produzca el objetivo de Dios de que 2 personas alcancen una unidad. El plan de Dios es tomar a 2 personas que son diferentes en múltiples aspectos, y en otros son similares, pero que en muchas cosas, yo diría que en la mayoría, los que estáis casados lo sabéis, son significativamente distintos. Y si has estado casado o estás casado, sabes lo que quiero decir, porque te pasas las primeras, 3 décadas, 30 años, descubriendo con quién te has casado, o 40, no lo sé, ¿no? Dios coge a estas 2 personas que son distintas y su propósito es que se unan. El texto nos dice en la versión Reina Valera que sean una sola carne. A mí me gusta mucho la traducción de la Nueva Versión Internacional, que es la que hemos leído, que dice que los 2 se fundan como en un solo ser, ¿no? Para vivir en duradera y profunda unidad. El problema reside en que nuestra sociedad occidental tiende a ver el matrimonio como un partenariado, como un convenio o como una asociación civil con beneficios legales, como si fuera un negocio en el que los 2 inversores aportan y se llevan el 50% de los beneficios. También en nuestra sociedad actual, lamento decirlo, pero especialmente debido a todo el tema civil y de papeles y tal, se ve el matrimonio como una puerta para legalizar ciertas situaciones, y a otras personas para legalizar la cohabitación y compartir la cama. Pero Dios busca algo más. Él está buscando algo con un poder y una gloria mucho más profunda. Dios quiere que entre los esposos se dé una unidad emocional y espiritual al mismo tiempo que física. Y la clave resulta en que la humanidad ha sido creada a la imagen de Dios. Hablaremos mucho más de esto la semana que viene cuando hablemos de identidad y de identidad sexual. Pero una parte de esta imagen y semejanza es que Dios mismo es una unidad de diferentes personas. Ahora estoy de exámenes en teología medieval, estoy hasta el gorro de San Agustín, San Anselmo y Santo Tomás de Aquino, pero los eruditos medievales tenían muy claro que Dios era una comunidad de amor indisoluble e irrompible, eterna. No voy a explicar
en estos 5 minutos que me quedan de este punto, todo lo que lleva varios meses de un curso de teología y filosofía, pero los antiguos consideraban que Dios es una esencia en 3 personas, ¿no? Es algo difícil de entender, es un misterio, es una única esencia, 3 sustancias, ¿no? 3 personas en una unidad que no pueden disolverse. Y en el matrimonio tiene que existir un reflejo, una imagen de esta comunidad unida, donde todas las lealtades son dejadas de lado por el nuevo elemento resultante. Las relaciones sexuales por sí mismas no son suficientes para crear dicha unidad, porque tiene que haber algo más. Pero el sexo entre un marido y una mujer fortalece dicha unidad y los vincula no solo física, sino mental y espiritualmente, aparte evidentemente de emocionalmente. Añádele a esta ecuación, como he dicho, el compromiso firme de toda una vida de sacrificio y de servicio hacia el otro, y tienes todos los ingredientes para algo verdaderamente maravilloso y sin parangón en esta tierra. Esta comunidad de amor está diseñada para que el resultado sea una conexión, un poder y una fuerza superiores. Como vimos la semana pasada, nosotros los seres humanos hemos sido diseñados para ser amados y para amar, y para desarrollar un amor que se dé a otros. Y la mejor manera de que esto suceda es en el contexto de una relación de compromiso entre 2 personas. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. En otras palabras, no es bueno que el hombre o la mujer viva para sí mismo, por sí mismos. Dios quiso que el ser humano viviera para otro y para que se diera en favor de otro. El problema es que el run run de esta sociedad, ¿no?, de fondo, que tan a menudo impregna nuestra sociedad, es que la sexualidad en realidad va de obtener algo yo, de autogratificación y de autosatisfacción, de conseguir pasarlo bien, de evadirme. Y aunque es cierto que Dios diseñó el coito para que en condiciones normales, sin enfermedad y sin problemas, sea fantásticamente placentero, la intención ha sido más que darnos placer. Dios siempre ha querido llevarnos más allá del corto placer que provoca un orgasmo y que nos veamos realizados por el compromiso y la conexión a largo plazo que viene cuando tenemos el objetivo y la meta de darnos, de servir y de amar a nuestro cónyuge, formando una unidad de corazón, de mente y no solo de cuerpo. Eso es lo que Dios diseñó para el matrimonio. Y si le preguntas a alguien, aquí hay varias parejas, que ha tenido este tipo de matrimonio por más de 30, 40 o 50 años, todos te dirán, aunque hayan disfrutado mucho del sexo, que precisamente lo que más valoran es la conexión a largo plazo, la relación. Por ello, cuando nos embarcamos en una relación sexual sin este tipo de compromiso, nos estamos estafando a nosotros mismos. Nos autoengañamos y rebajamos el valor de algo que Dios diseñó que fuese mucho más. De ahí sale la segunda razón para que el sexo se produzca dentro del matrimonio, y es que Dios usa el matrimonio para moldear nuestro carácter. Es bastante obvio que si tomas a 2 personas que se van a juntar en este tipo de unidad que la Biblia llama ser o fundirse en una sola carne, algo tiene que cambiar en ellos. Algo tiene que cambiar. Van a tener que empezar a vivir en la puesta en práctica del amor sacrificial. Van a tener que dar su brazo a torcer y ceder en algunas de las cosas que trajeron con ellos a esa relación. Van a tener que abandonar partes del egoísmo propio de la naturaleza humana. Uno de los grandes asuntos del matrimonio es cuando descubres, da igual las preparaciones al matrimonio que hayas hecho. Yo he hecho preparaciones del matrimonio con algunos de los que estáis aquí y siempre os lo digo, pero una de las cosas que más me sorprende a día de hoy, me sigue sorprendiendo después de a punto de 24 años, ¿no? ¿Cuánto? 22 años casados, 22. Disfruto tanto de mi matrimonio que le añado años. 22 años de matrimonio.
uno de los grandes asuntos del matrimonio es cuando descubres que el resto del mundo no es como tú, que no eres el centro del universo, que las maneras en cómo se hacía en la familia de tus padres, que es como te educaron a ti, no son siempre las mejores o las formas correctas de hacerlo, que cada persona aporta su propio elenco de fortalezas y debilidades a la relación, y en dicho contexto, de repente estás con una persona que es diferente a ti. Y que los cónyuges deben ser transformados al ser impactados tanto por lo bueno que ellos aportan a la pareja como lo que la otra parte aporta. Y esto es un elemento clave de la intención y del plan de Dios. Su plan era que el hombre y la mujer no estuvieran solo para que se quedasen igual. E incluso diré más, mi impresión es que Dios va un paso más allá. Él no está solo interesado en que dos personas se lleven bien o se comprometan en ciertos planes y proyectos de vida, porque eso es posible hacerlo con un compañero de piso o con un amigo o con un socio de una empresa o de una entidad. Dios espera todavía algo más. Dios quiere usar la sexualidad en nuestro matrimonio para empujar al ser humano a ir más allá de su individualidad, al ser complementado por las diferencias entre marido y mujer. El gran problema de la humanidad con este asunto es que queremos convertirnos en nuestro propio Dios. Ese es el meollo del asunto. El deseo con el que nacemos es el de vivir para nosotros mismos. Y el matrimonio es una herramienta gentil y dulce, pero inexorable, que Dios ha provisto para sacarnos de ese estado egoísta y llevarnos a algo más. Y si has conocido una pareja casada que se ha entregado de verdad a este proceso durante muchos años de matrimonio, vas a detectar algo muy especial. Un vínculo de afección, de cariño, de ternura, de admiración mutua, que los potencia individualmente a cada uno y permite que cada uno de ellos individualmente sean mucho más de lo que podrían haber sido en solitario. La sexualidad fuera del matrimonio no puede conseguir esto, porque adolece del componente de compromiso a moldear al otro y ser moldeado por el otro. En tercer lugar, Dios quiere que el sexo se produzca dentro del matrimonio, porque sin un compromiso incondicional, la vulnerabilidad que Él quiere que se produzca, ya no diré que es difícil, es imposible. Es curioso que este texto concluye, y por eso lo he añadido he dejado el último verso, diciendo que el hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza. No creo que la intención del Espíritu Santo que inspiró la palabra para dejar ese versículo ahí esté en darle un pretexto a los artistas del Renacimiento para pintar hombres y mujeres en el jardín del Edén desnudos con una hoja de parra estratégicamente colocada en sus genitales. Y aunque es maravilloso disfrutar de la pintura del Cinquecento, creo que el deseo del Espíritu Santo es en realidad recalcar la fuerza de la apertura y de la vulnerabilidad que existía entre Adán y Eva y que Dios quiere reproducir en todos los matrimonios. Es como si la desnudez nos hablase de ausencia de escudos, de capas, de protección, la ausencia de las pretensiones de ser otra cosa que lo que realmente eran. Y todo estaba visible y al descubierto. Nada estaba escondido, eran quienes eran. Y el propósito de Dios para el matrimonio es que se produzca lo mismo, es que haya plena confianza y apertura. Y hacerlo en el plano emocional y espiritual ha sido muy difícil desde que el pecado entró en este mundo. Como resultado de ello, todos desde pequeñitos aprendemos rápidamente en la vida que es arriesgado esto de ser vulnerable y que es muy arriesgado esto de dejarle ver a otros tus debilidades, cómo eres en realidad. Y eso lo aprendes en la escuela, a veces acompañado de dolor, frustración, quebranto, incluso burlas o bullying. El rechazo, la burla, la crítica y la exposición son lecciones que nos enseñan muy pronto a ocultar quiénes somos, y todo el mundo va ocultando quién es. Pero antes de que podamos descubrirnos integralmente y mostrarnos dejando que la otra persona vea hasta lo más íntimo quiénes somos
Y antes de que se produzca la unidad que Dios pretende en el matrimonio, para que a través de ello pueda transformarnos en algo muy superior, tanto comunitariamente como individualmente, tiene que haber otro ingrediente sin el cual todo esto no es posible. Y ese ingrediente crucial es seguridad. ¿Cómo sabré que estoy a salvo, que no seré herido, que seré amado y aceptado a pesar de las evidencias de mis imperfecciones? ¿Cómo estaré seguro que al darme a otra persona no recibiré a cambio miedo, represalias, rechazo o abandono? Para que esta seguridad se produzca debe existir un compromiso para toda la vida a amar y quedarse hasta la muerte. Sin importar lo que ocurra, las vueltas, los altibajos y los avatares de la vida. Esto es lo que manifiestan los novios. El jueves estuve casando una pareja, Damaris y Jordi. Y le digo a todas las parejas con las que les he preparado para el matrimonio, no importa la ceremonia, no importa el banquete, no importa el vestido, no importa dónde te vayas de viaje de novio, no importa ni siquiera el sermón del pastor. ¿Sabes lo que realmente es importante en una ceremonia para que sea válida? Uno, que hayas venido sin que nadie te haya obligado. Tenemos, desde la Ferede nos dicen que hay que hacer esta pregunta. ¿Vienes libremente a establecer este enlace matrimonial? Y dos, más importante todavía, el voto. Los votos. Podríamos prescindir de todo lo demás de la ceremonia excepto eso. Y esto es lo que manifiestan los novios que se casan. Cuando en los votos, delante de Dios y delante de testigos, se prometen el uno al otro que permanecerán fieles en la salud o en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza hasta que la muerte los separe. Y sin este compromiso de por vida es completamente irracional. No es razonable contemplar la expectativa de disfrutar jamás de este tipo de seguridad, de apertura y de vulnerabilidad que Dios diseñó. Pero una vez que este compromiso es firme, permite llegar a un nivel de profundidad en la relación que no se produce de ninguna otra forma. Cuando miras las estadísticas, te dicen que las relaciones sexuales sin matrimonio tienen elevadas posibilidades de romperse. Por supuesto hay excepciones, pero hay estudio tras estudio sociológico que dice que las personas que se embarcan en relaciones sexuales sin compromiso no suelen llegar muy lejos. Y seguramente aquí habrá mucha gente que dirá, pero yo conozco tal caso y tal caso. Fantástico. Lo que tienes que mirar es los datos macro. Esta es la realidad. Y hay estudios sociológicos que lo dicen. Y la mayoría se rompen muy a menudo a la más mínima señal de problemas. Por supuesto, todos sabemos que también los matrimonios se rompen. Yo no estoy diciendo que los matrimonios no se rompan. Aunque me atrevo a decir que en la era actual es mucho más fácil romper los matrimonios de lo que Dios pretendía que fuese. Y eso no es todo, porque cuando nos enfrascamos en relaciones sexuales sin matrimonio o antes del matrimonio, la seguridad y la vulnerabilidad queda tocada cuando al final decidimos sí casarnos. Más de una vez nos ha tocado a Anaís y a mí, y Martín y Marga, sentarse con un novio o una novia devastado por enterarse que el hombre o la mujer que amaba ya se había entregado sexualmente a otras personas. También conozco a alguna persona que habían tenido relaciones sexuales antes de casarse y luego experimentaron culpabilidad, rechazo y desconexión emocional con su cónyuge, afectando significativamente a los primeros años del matrimonio. Las relaciones sexuales previas al matrimonio no solo te afectan a ti, que las has tenido, sino que de rebote afecta a la persona que supuestamente vas a amar más en toda tu vida. Porque lo que sucede es que alguno de los dos sienten que algo de la apertura y de la vulnerabilidad, de la seguridad, del gozo de descubrir algo nuevo juntos les ha sido arrancado. Por supuesto, está la gracia de Dios. Y la gracia de Dios puede operar y corregir algunos de estos terribles desajustes. Pero mi limitada experiencia pastoral me dice que nunca acaba siendo todo lo que podía haber sido. Por eso, Dios insiste en decirnos, espera, porque te estafas a ti mismo.
y pones palos a las ruedas para experimentar este estado de vulnerabilidad, de seguridad, de conexión profunda que Dios planeó que disfrutases. Ese estado que te permite estar seguro, desnudo física, emocionalmente y espiritualmente ante tu cónyuge y no vivir avergonzado habiendo robado a la persona que vamos a amar más que a nadie en este mundo. La cuarta razón es que el poder del sexo es peligroso sin este compromiso. En nuestra sociedad tendemos a pensar que las cosas físicas son claramente diferentes de las emocionales y de las espirituales. Me encantaría dar aquí una clase de filosofía sobre el dualismo y el hilimorfismo, pero la realidad es que hay dos perspectivas. O todo es material o existe algo metafísico. ¿De acuerdo? En nuestra sociedad, actualmente, la corriente principal, por mucho que haya gente que quiere experimentar la espiritualidad, es que lo que existe es lo que veo y lo que toco, ¿no? Y que las cosas físicas se difieren claramente de las cosas emocionales e incluso espirituales, que no están conectadas. A pesar de que ahora se hable mucho de mindfulness y de holistic perspective y todo esto, la realidad es que la gente funciona de facto separando lo físico de lo emocional y de lo espiritual. Pero eso no es verdad. Las cosas físicas y las espirituales están intrínsecamente vinculadas y no pueden ser separadas fácilmente. Cuando nos enfrascamos en una relación sexual, creamos profundos enganches o conexiones emocionales y espirituales, incluso aunque no estemos casados. Y la gente de nuestra sociedad te dirá que tampoco es para tanto, que es simplemente un acto fisiológico, es compartir fluidos y ciertos jadeos y placer. Pero esa no es la óptica que nos muestra la Biblia. Las Sagradas Escrituras demuestran vez tras vez que no es posible separar lo físico de lo espiritual, que interaccionan, que se solapan y se afectan mutuamente. Cuando hacemos este tipo de vínculo físico y luego lo rompemos, hay un coste emocional y espiritual. Hace años, cuando yo trabajaba con jóvenes, hacíamos un ejercicio. Cogía 2 hojas de papel, 2 folios, y los pegaba con loctite. Y luego decía, ahora separémoslo. ¿Sabes lo que pasaba? Que pedacitos del uno y del otro papel se quedaban en el otro. Aparte de todo el proceso de ruptura y de rasgar ese papel que se producía. Y les decía, ahora lo hemos separado y lo que queda se une a otro. Y volvía a poner loctite. Y lo volvía a separar. Y así una y otra vez. Íbamos dejando jirones del papel en cada uno de los otros folios. Cuando hacemos este tipo de vínculo físico y luego lo rompemos, hay un coste a nivel emocional y espiritual. Una parte de nuestro ser es herida o incluso muere. Y si esto sucede repetidas veces, puede llegar a ser muy difícil llegar a abrirse y ser vulnerable y entrar en un proceso que nos lleva a impedir que luego se produzca la unidad que Dios desea con otra persona. Es como si fuésemos dejando pedazos de nuestra vulnerabilidad en la vida de aquellos con los que mantenemos relaciones sexuales. Y es virtualmente imposible recuperarlo. Dios luego puede sanar nuestro corazón, pero esas partes están fuera. Y cuando llega el tiempo de entregarnos a la persona que más queremos para el resto de nuestra vida, descubrimos problemas emocionales y espirituales que estaban ocultos en un nivel muy profundo. Y ha pasado ocasiones que hemos tenido que orar para romper cadenas espirituales y ataduras entre personas por causa de relaciones sexuales que no deberían haber ocurrido. La realidad es que cuando tienes relaciones sexuales con alguien, te atas, te vinculas emocional, no solo te vinculas físicamente, te vinculas emocional y espiritualmente. Y te arriesgas más a ser vulnerable, pero como no hay compromiso, normalmente esa vulnerabilidad no es respetada o correspondida y acaba siendo herido o herida. Y esto está al orden del día. Y nos lo tragamos por la televisión. Bueno, ahora ya casi nadie ve la televisión. La gente ve Twitch y YouTube, ¿no? Hace mucho tiempo, quizá los que os gusta la televisión sabréis de qué estoy hablando, vi un programa que yo no sabía que existía hasta que un día haciendo zapping lo vi. Se llamaba Hombres, Mujeres y Viceversa.
¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Yo lo vi una vez. Y por lo que yo vi en ese momento, hace años, ya llevaba como no sé cuántas temporadas. Y hasta donde yo entendí, el tema de este programa, yo sé que ahora hay otro que se llama La Isla de las Tentaciones, que es peor todavía, pero bueno, hasta donde yo entendí, el tema de ese programa era hacer a diferentes jóvenes salir juntos, probarse en el amplio término de la palabra, y que vayan descartándose, ¿vale? Hasta que quede uno, ¿no? Hasta que quede una pareja. Y este programa no tiene reparos en hacer que la gente inicie relaciones con varias personas y vayan probándose como en un vestidor con cuál deciden quedarse. Y tenía audiencia. Y lo que más me interesa es que la gente que participa, que yo doy por supuesto que no son cristianos, o son cristianos culturales, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? No son verdaderos discípulos de Jesús. Por supuesto, las personas que van allí no están casados. No creen en nada de lo que estamos enseñando hoy. Pero aún así, ¿sabes lo que más me sorprendió? Que cuando hay cambios de pareja, se produce gente devastada y destrozada, que lloran o montan el espectáculo o se enfadan para deleite de la audiencia, pero que se quiebran públicamente delante de la gente, porque no es un juego, porque afecta emocionalmente y espiritualmente a las personas que participan de este tipo de situaciones. Y lo que más me deja alucinado es que luego salió la presentadora, una mujer rubia, en plan dando consejos para el beneficio de los participantes. Y yo decía, pero Alma Cándida, ¿qué haces? Solo le falta decir, chicos, no hagáis esto que acabáis de ver en vuestras casas, ¿no? Pero este programa nos revela una verdad, y es esta, que la pasión y la atracción sexual es poderosa y no debemos menospreciar cómo puede vincular y herir a las personas. Y jugar con la sexualidad es como jugar con una sierra mecánica. No es una buena idea. Si la usas sin cuidado, alguien va a acabar malherido. Quizá los efectos no serán visibles de manera inmediata como una sierra mecánica, pero acabarán manifestándose. Por eso Dios nos urge a usar el sexo en el contexto que Él ha provisto para ello. Y mucha gente cree, ahí fuera, que ese contexto es absurdo, es ridículo. Pero nosotros no creemos que sea absurdo. Si lo es, si es absurdo, en todo caso es igual de absurdo que exigirle a un mayor de edad que pase un carnet de conducir para conducir una máquina con la que se puede matar o matar a otros, ¿verdad? ¿Verdad que nuestra sociedad considera que hay ciertas cosas que debe haber cierta madurez para decidir enfrascarse en ellas? Pues así con las relaciones sexuales. Como sociedad exigimos que la gente sea responsable con su libertad, y eso es exactamente lo que Dios intenta decirnos con el sexo y el matrimonio. La quinta razón, que la vemos en el contexto general de las Sagradas Escrituras, es que el matrimonio es importante para la sexualidad y además protege a la mujer y a los niños. Una de las grandes preocupaciones de Dios que vemos en toda la Biblia son las viudas y los huérfanos. Es decir, las mujeres y los niños que no tienen un hombre adulto que los proteja y los cuide. Y ya sé que alguno aquí va a saltar machismo, red flag. Te daré datos ahora y luego me acusas de machista si quieres. Y sabiendo que estoy casado con Anaí, sabrás que no soy machista. Ella manda más que yo, ¿no? Cuando en una sociedad el matrimonio no es la norma, o cuando se rompe fácilmente, como es nuestra sociedad europea actual, las víctimas número uno no son los hombres, son las mujeres y los niños. Aunque en algunas ocasiones, cuando se produce el divorcio, haya hombres que pueden acabar siendo la víctima, tanto a nivel judicial como económico, y esto sucede también, la dolorosa estadística revela que cuando el matrimonio se rompe, la gran mayoría de hombres no hace un buen trabajo de responsabilidad ayudando a la educación y al sostén de los hijos. Los hombres tienen tendencia a poder desarrollar relaciones sexuales sin compromiso e ignorar la posible descendencia resultante. Y las estadísticas son demoledoras.
Las familias monoparentales lideradas por mujeres en España enfrentan una de las tasas más altas de riesgo de pobreza y de exclusión social. Y no lo digo yo, lo dice el informe AROPE del 2024, todavía no ha salido el del 2025. El informe AROPE es el informe europeo At Risk of Poverty and Exclusion of Union Europe. Y otros análisis recientes dicen que el 49,1% de los hogares monoparentales en Europa se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social, una cifra muy superior a la media de los 27,1% de los en riesgo de exclusión social de los hogares que sí que están compuestos por dos cónyuges. Dado que el 81,4% de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres, se puede concluir que 8 de cada 10 familias que están al cargo de una mujer sola están en riesgo de pobreza y son liderados por mujeres. Esta es la realidad europea, nos guste o no, y no tiene nada que ver con machismo. Y un dato especialmente alarmante es que el 80% de las mujeres desempleadas al frente de una familia monoparental se identifica con una situación de pobreza y de exclusión social, luchando diariamente contra la presión económica, el aislamiento y la precariedad. Y claro que hay mujeres monoparentales que son empresarias y que tienen negocios, por supuesto, pero son la minoría. El matrimonio fue una maravillosa idea de Dios desde el principio de los tiempos y una de las razones, nos guste o no, es proteger a los más vulnerables. Y este país y esta sociedad que tanto denosta la institución del matrimonio, de repente se da cuenta de que los programas sociales no pueden contener la avalancha de problemáticas que el desprestigio de la institución del matrimonio y el auge de los divorcios están generando. Es curioso cómo Dios en toda la Biblia manifiesta claramente su rechazo al divorcio y de que esto sea algo relativamente fácil de conseguir. Porque el Creador sabe cuáles son las consecuencias. Él nunca planeó que nos enfrentásemos en solitario a los desafíos de la paternidad y de la maternidad. Y no voy a entrar en este asunto, pero tenemos algunos casos en esta iglesia de personas que luchan heroicamente como madres solteras y les puedes preguntar a ellas. Te dirán que no es nada fácil. Y en último lugar, Dios quiere que el sexo permanezca en el área del matrimonio porque el matrimonio refleja algo misterioso, algo extraordinario, que es Cristo y la Iglesia, la relación de Cristo y de la Iglesia. Las relaciones sexuales y el matrimonio son un tipo, en teología se le llama tipo a un objeto o un elemento que nos alecciona, que representa metafóricamente una conexión. Y déjame decirte que para mí es sorprendente que Dios haga esta conexión, este tipo entre la sexualidad y el matrimonio y la relación de Cristo con la Iglesia. Pero es una lección, el matrimonio y las relaciones sexuales y la vulnerabilidad y la conexión y la seguridad de algo mucho más grande y eterno, que es la relación entre Cristo y la Iglesia. Y para eso me gustaría que leyésemos un texto que se encuentra en Efesios, y con esto acabo. Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 32. Vosotros, los maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. Por ella entregó su vida, a fin de consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua y la palabra. Se preparó así una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, una iglesia santa e inmaculada. Este es el modelo según el cual los maridos deben amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Todo lo contrario, lo cuida y lo alimenta. Es lo que hace Cristo con su iglesia, que es su cuerpo, del cual todos nosotros somos miembros. Por esta razón, dice la Escritura, lo hemos leído en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos llegarán a ser una sola persona. Es grande la verdad aquí encerrada y yo la pongo en relación con Cristo y la Iglesia. Este texto es alucinante. Si miras anteriormente está hablando de las relaciones entre marido y mujer.
Porque cuando lo lees, dice, bueno, está hablando del matrimonio, pero en el verso 32 amplía el alcance del significado. Pablo dice, no estoy hablando únicamente acerca del matrimonio entre un hombre y una mujer, estoy hablando y lo pongo en relación también con la relación entre Cristo y su iglesia. De alguna manera, en un nivel muy complejo, siendo un misterio profundo, en palabras del apóstol Pablo hay una conexión entre estas dos realidades. Cristo ama a la iglesia y lo demostró entregando su vida. Un compromiso hasta la muerte. Y su deseo es estar unido con la iglesia, ser uno con ella, no solo gobernarla. Él es el rey, tiene todo el derecho de gobernar a sus criaturas. Y le adoramos porque Él es rey. Pero Él ha dicho, quiero que seáis mis amigos. Quiero relacionarme con vosotros. Estar unido en amor y vivir eternamente unido a su iglesia. Quizá ahora podemos ver ciertos paralelos. Y el resultado de eso es que una iglesia, de la que formamos tú y yo parte, una iglesia llena de errores y de faltas, un día será radiante, blanca y sin mancha a través de este proceso de amor que se sacrifica. Y entonces su iglesia será todo lo que Dios diseñó que ésta fuese a través de un compromiso duradero de amor. Y un matrimonio según Dios, y un matrimonio así, según Dios, es un tipo, una referencia de lo que Jesús está haciendo con su iglesia. El asunto es que un matrimonio, en el mejor de los casos, dura ¿qué? 50, 60, alguno a lo mejor llegará a 70 años de casado en la tierra. Pero este elemento de Cristo y su iglesia durará eternamente. Cuando se experimenta este tipo de matrimonio aquí en la tierra, con todos sus problemas y con todos sus avatares. No estoy hablando de un matrimonio, vamos a llamarlo así, extraterrestre, que nadie pueda realmente relacionarse con él. Un matrimonio real, con sus más y con sus menos. Pero cuando se experimenta este tipo de vulnerabilidad y de seguridad y de conexión, permite que los esposos vislumbren, quizá no racionalmente o intelectualmente, pero de forma encarnacional, digamos que de una manera experimental, de qué va todo este asunto y del amor de Dios por su iglesia. Y nos deja saborear un poco de la experiencia gloriosa que disfrutaremos un día eternamente. Y el elemento clave es que Cristo nunca amó a otra. No tiene otra novia. No tiene otra novia. Desde el día 1 se ha entregado en cuerpo y alma por su esposa. Por eso Dios quiere que desde el día 1 nosotros estemos santamente entregados en cuerpo y alma a nuestro cónyuge. Y por eso despreciamos su plan cuando sacamos fuera del matrimonio las relaciones sexuales. Estas son las razones, podríamos hablar de muchas más, pero me tiraría aquí mucho más tiempo y voy a cerrar aquí. Estas son algunas de las razones por las que Dios quiere que las relaciones sexuales ocurran dentro del contexto del matrimonio. Y si somos honestos, si las miras realmente, te darás cuenta que estas razones no son un cuerpo legalista de ordenanzas. Lo tienes que hacer porque sí, porque lo digo yo que soy Dios. Sino que Dios sabe que si hacemos caso en estas áreas, nos irá mucho mejor, que nuestras vidas estarán mucho más bendecidas y que viviremos vidas mucho más poderosas. ¿Y qué pasa con el hecho de que muchos matrimonios no son así? Quizás te estás preguntando. Yo sé que hay muchos matrimonios que han funcionado mal. Algunos ahora están funcionando mal. Y otros, como el mío y el de Anaís, han funcionado bien en momentos y mal en otros. Esta es la realidad. Hay matrimonios en los que realmente hay cónyuges claramente abusivos o incluso peligrosos. Yo no he dicho que el matrimonio siempre funcione de la manera que Dios lo diseñó. Y una de las razones es porque muchos matrimonios ni siquiera han querido o intentado seguir los consejos e instrucciones de Dios. Anaís y yo recopilamos una frase que nos dijo nuestro mentor hace muchos años. Hay muchas veces que algunos de vosotros venís simplemente para que certifiquemos el acta de defunción de vuestra relación matrimonial.
Habiendo habido mucho tiempo antes de poder prepararse, entrenarse, buscar a Jesús, capacitarse, solventar problemas del matrimonio, a veces la gente mantiene las tensiones de su matrimonio hasta que ya es una bomba, una olla a presión. Y lo único que hacen es venir al despacho pastoral para que explote la bomba. Pero que el ser humano sea quien falla y mete la pata como norma, ni invalida ni destruye el hecho de que el plan de Dios para el matrimonio es un plan brillante, magnífico y sin fisuras. Y hay muchos otros que sí han experimentado las bondades del matrimonio como Dios lo diseñó. Puede que hayas visto malos patrones alrededor tuyo o en la vida de gente a tu alrededor, pero no tienes que vivir tu vida conforme a ello, porque sí hay buenos ejemplos. Puedes escoger algo mejor hoy. Y tus hijos, si los llegas a tener o si los tienes, podrán ver algo mucho mejor de lo que tú viste. A lo mejor estás pensando también, vale, todo esto del matrimonio parece genial, pero ¿qué pasa si no me llego a casar nunca? Esa es una buena pregunta. Perdonad si voy a ser duro. A riesgo de hacerte caer del caballo, yo creo que no todo el mundo en esta tierra va a casarse. Algunos por elección y otros porque no les queda más remedio. La estadística deja claro que hay dificultades para que pueda haber parejas para todo el mundo. No sé si lo sabíais, pero hay menos hombres que mujeres en el mundo. Bastante menos hombres que mujeres. Y es curioso porque Dios ha creado mecanismos para que haya más hombres, porque estadísticamente nacen más hombres. Pero las estadísticas y los estudios científicos demuestran que somos más salvajes y que morimos mucho más que las mujeres. Hay estudios sobre el riesgo masculino y todo esto. Pero todo esto te lleva a la realidad objetiva, lógica, de que no todo el mundo va a encontrar pareja. ¿Cuál es el plan entonces de Dios si yo no me llego a casar? ¿Cómo voy a experimentar todo lo que has estado hablando de vulnerabilidad durante 3/4 de hora, el amor sacrificado, el tener seguridad, la vulnerabilidad, el ser capaz de progresar en mi carácter más de lo que puedo hacerlo únicamente y como individuo? ¿Cómo va a estar eso? Si no me caso, ¿qué va a pasar? La respuesta, y quería decirlo dentro de esta cuestión sobre la sexualidad y el matrimonio, es que la provisión de Dios para ti, si no llegas a casarte, es que te entregues a la causa de su reino y de su iglesia. Ya sé que es duro, pero es maravilloso al mismo tiempo. Hoy en día, como hemos dicho, esta sociedad nos dice que la sexualidad no es un medio, sino que es el fin en sí mismo. Experimentar sexualidad es el fin, el objetivo. Pero no, la sexualidad es un instrumento que Dios ha provisto, pero ha provisto de otros instrumentos más. Y el apóstol Pablo llega a decir que quien no se está casado tiene mucho más que puede dar al reino de Dios porque no tiene responsabilidades de por vida sobre un cónyuge y su posible descendencia. No está diciendo que vivas para ti de forma egoísta. Bueno, si no te casas no te preocupes, puedes vivir para ti, o que vivas de forma amargada y con quejas, sino que la Biblia te propone enfocar toda esa energía al servicio de Dios, de su reino y de la iglesia. Y déjame decirte algo, y lo creo de verdad. Claro que tú podrás decirme, claro, ¿tú qué vas a decir? Estás casado. Pero lo creo de verdad, porque he conocido a otras personas a los que Dios les ha prometido resultados muy similares, en gozo y satisfacción a los que Él destina a aquellos que tienen que entregarse al matrimonio. Y el final del mensaje es lo siguiente. Si nos embarcamos en relaciones sexuales fuera del matrimonio, nos vamos irremediablemente a autoherir en múltiples áreas. Nos privaremos de algo increíblemente valioso que Dios ha provisto para nosotros dentro del contexto del matrimonio. Estaremos estafando a la persona que algún día va a casarse con nosotros. Robamos algo de la vulnerabilidad que era para ser entregada como un tesoro a esa otra persona y frustraremos el plan original de Dios para el sexo dentro del matrimonio.